En Card Game Traders vamos a interpretar el papel de coleccionistas o mercaderes de cartas de juegos coleccionables. Lo que intentaremos será tener la colección más valiosa al final de la partida. Al empezar la partida vamos a colocar las 7 cartas de marcador de meta o mercado en una fila, siempre empezando en este orden, con la carta que tiene 11 copias, que tiene un icono en el que dice en qué posición va en el meta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Card Game Traders tenemos 3 tipos de cartas diferentes principales. Las cartas de marcador de meta determinan la posición en la que se van a colocar las cartas del meta y siempre tienen la misma estructura. En la parte superior tenemos el nombre de la carta, en la parte central la ilustración y en la parte inferior un texto que nos da información sobre la carta a la que homenajeamos. En la parte superior derecha tenemos la cantidad de copias que hay de esta carta en el mazo de juego y en la parte inferior derecha la posición que ocupa en el meta. Y aquí tenemos el mazo que irá formando el mercado y nuestras colecciones, que son las cartas coleccionables. Las cartas coleccionables, que son las cartas con las que vamos a jugar para comprar otras cartas coleccionables y al final de la partida determinarán los puntos de victoria que vamos a ganar según el valor de nuestra colección. Todas tienen la misma estructura, una ilustración y la cantidad de copias que hay en el mazo de juego, para que siempre recordamos cuántas copias pueden quedar por jugar. Esto lo habremos barajado y lo colocaremos junto a la futura línea de mercado. Aquí tenemos las cartas de habilidad. Cada carta en el meta va a tener una habilidad y todas tienen la misma estructura. Tenemos por cada carta 2 habilidades diferentes, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Podemos elegir qué habilidad queremos jugar o utilizar las preparaciones recomendadas. Todas las habilidades tienen unos iconos en la parte superior de la iconografía de habilidad que determina qué tipo de habilidades. Podemos tener habilidades pasivas que tienen efecto durante toda la partida, habilidades activas que tienen efecto cuando se juega una carta en el meta, o habilidades de puntuación que solo tienen efecto al final de la partida cuando se cuenta el valor de las colecciones. Tenemos algunas habilidades que modifican el valor de las cartas, en este caso al finalizar la partida o durante la partida. Este valor modifica el valor de la carta en el meta durante la partida. O cartas que de forma activa, cuando jugamos una carta, nos permiten rebajar, por ejemplo en este caso, en 2 el valor de las 2 primeras cartas que compremos ese turno. Hay cartas que nos permiten intercambiar la posición de una carta de nuestra colección, de las que tenemos en la mano, con una carta en la oferta. O una carta en el meta con una carta de nuestra colección. Hay cartas que nos permiten ver la colección de un oponente, elegir una carta del meta y descartarla, con lo cual bajaríamos su valor. Incluso cartas que nos permiten copiar habilidades de otras cartas. Tendréis diferentes posibilidades de preparación de las cartas de habilidad. Aquí vamos a utilizar una de las recomendadas. Las cartas de habilidad, que tienen 2 niveles de habilidad, pueden jugarse tanto así como así. Eso simplemente determinará qué tipo de habilidad vamos a colocar. Las cartas de marcador estarán por encima de las cartas de habilidad, dejando visible qué habilidad vamos a tener
para esas cartas durante la partida. Y luego tenemos un pequeño penalizador que se reparte al primer jugador. Al finalizar la partida tendrá menos 3 puntos. Cuando ya tenemos el meta o mercado preparado, podemos abrir la línea de mercado. Se revelan 6 cartas coleccionables. Una vez hecho esto, a cada participante se le reparten 5 cartas. De las cartas que se han recibido, se va a elegir una para pasar al jugador de la izquierda, una para pasar al jugador de la derecha y una carta que va a ir al meta. Cuando todos los jugadores han decidido qué carta pasar a la derecha, pasar a la izquierda y poner en el meta, se recogen las cartas que se nos han pasado y tenemos una mano formada. Y las cartas soltadas en el meta se colocan en la columna correspondiente a la ilustración. A tener en cuenta, en cada carta tenemos la cantidad de cartas que hay en el mazo de juego. Tenemos cartas que hay 11 copias en el mazo de juego o cartas que hay solo 5 copias en el mazo de juego. El turno es muy sencillo. De las cartas que tienes en la mano, tu colección, eliges una de ellas para jugarla en el meta. Podríamos jugar el dragón de mirada legendaria. En función de la cantidad de cartas que hayan en la columna, esa carta tiene un valor. Después de jugar nuestra carta, esta carta tiene un valor 4, que será el dinero del que dispondremos para comprar cartas de la línea del mercado. Pero antes de hacerlo, tendremos que activar la habilidad de esa carta durante esta partida. En este caso, esta habilidad nos permite copiar la habilidad de la carta de la izquierda o la carta de la derecha. Nosotros elegimos. Si, por ejemplo, eligiésemos la carta del dragón brillante de primera edición, podríamos intercambiar una carta de nuestra colección con una carta del mercado. Por ejemplo, podríamos quitar o dejar en el mercado la carta representativa del artista y coger una copia del dragón de mirada legendaria y ponerla en la mano. Y después comprar. ¿Comprar qué? Cartas por un valor de 4. En este caso, si somos muy avariciosos, podríamos decir, pues compro una, 2 y un dragón brillante de primera edición que vale 2, 4. Una vez hemos finalizado la compra, se rellena la fila del mercado y pasamos al turno del siguiente jugador, que podría perfectamente jugar otra vez un dragón de mirada legendaria, copiar otra vez, descartar una carta de un valor bajo, coger otra vez un dragón y por valor de 5 cartas comprar cartas del mercado. El juego finaliza cuando el mazo se agota. En ese momento todos los jugadores tienen un turno más para jugar, excepto el primer jugador, y se cuentan los valores de las cartas en tu colección. Quien tenga el mayor valor de colección gana la partida, y en caso de empate, quien tenga menos cartas en su colección. Rápido, sencillo y eficaz.